Empresarios y próximos empresarios, espero estén bien, espero estén tranquilos y estén teniendo una semana bastante agradable, que su cuarentena pues no haya sido tan desesperante aún, porque todavía nos falta más de un mes. Así que yo les recomiendo que se queden en su casa, que no cunda el pánico y pues que puedan aprovechar ese tiempo para hacer otro tipo de cosas. Bueno, como todos ya saben, nos encontramos en situaciones un poco complicadas, no solamente sanitarias, sino también económicas, cosa que a muchos países les ha afectado y que el día de hoy pues tuvimos una situación histórica, como es la caída del petróleo, que ahorita les voy a explicar qué onda con todo eso. Te recomiendo que te quedes a ver este video porque justamente vamos a hablar de qué está pasando en el mundo hoy en día, cuáles podrían ser las repercusiones y pues qué nos podría esperar, ¿no? En un futuro no tan lejano. Esta pandemia y este encierro obligatorio nos ha dado muchas lecciones, pero también nos ha dado fuertes golpes económicos y financieros en el mundo. Además de la caída histórica del petróleo, pues sí complica mucho más la situación y tenemos que hablar de eso. Tenemos que profundizar en el tema porque tal vez no se vienen buenas cosas en un futuro corto, mediano y tal vez hasta largo plazo. Quédate a ver este video, no olvides suscribirte, darle a la campanita y pues vamos sin más dilatación por el video. La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional ha dado una noticia muy fuerte debido a los acontecimientos actuales, con lo cual se prevé una contracción anual mundial de un 3% en promedio. Y estamos hablando que es promedio, es decir, que varios países como Estados Unidos o incluso México podrían tener una contracción de hasta el 7%. Eso en el mejor de los escenarios. Porque eso es su estimación y a pesar de la estimación que están dando, temen que se puedan quedar cortos y que dicha recesión pueda ser aún más grande. Esto va a depender mucho de cuánto tiempo también nos quedemos en paro económico en la mayor parte del mundo. Para que se den una idea así rapidísimo, la recesión mundial del 2008 debido a la crisis hipotecaria empezada en Estados Unidos, si se acuerdan de esa crisis, ¿no? Bueno, el PIB se contrajo un 1.7% de forma anual mundial, por lo cual desde la Gran Depresión de 1929 y 1930, si se contrae el PIB anual a un 3% o más, estamos hablando que vamos a entrar a una crisis económica no vista desde los últimos 90 años debido al impacto que está generando toda esta situación. Y de seguir en las mismas circunstancias por más meses, esa contracción podría llegar hasta el 2021 hasta más de un 8% anual mundial. Ahora entienden por qué también es indispensable quedarse en sus casas, no solo por la parte sanitaria, que es lo más importante obviamente, su salud, pero también por cada día que no se quedan en sus casas es un día más de paro económico mundial. Y aunque la realidad es que la crisis financiera no le empezó la pandemia del coronavirus, esta crisis sanitaria le ha dado el golpe fatality, ha dado un completo, duro y fuerte knockout para todos los países productivos en el mundo. La crisis empezó por una burbuja en muchas industrias, pero la caída del petróleo en marzo, debido a la guerra de precios, fue la gota que derramó el vaso. Y tras esa caída del petróleo que fue brutal, vino la caída días después de todas las bolsas en el mundo. Y lo demás es historia, ustedes ya saben porque ya vieron los demás videos de cuánto llegó a bajar la bolsa en un solo día. Pero ¿qué creen? Y seguramente por eso estás viendo este video. El día de hoy, el petróleo tuvo una caída histórica. Y cuando digo histórica es jamás había registrado algo de este tipo. Puesto que en un solo día, el petróleo llegó a bajar más de 300% en un solo día. Es decir, que de abrir entre un 18 a 19 dólares el barril,
llegó a cotizarse a menos $40. Estamos hablando ya de un activo financiero que se cotiza en negativo, menos $40. Eso jamás había pasado. Pero te voy a explicar rápidamente qué es lo que significa todo esto. La caída del petróleo se dio previo al vencimiento de futuros de mayo. Dicho vencimiento es el día de mañana martes. Es decir, los compradores deben aceptar los contratos de mayo. Pero el día de hoy hay demasiada oferta, ya no hay espacio en los almacenes para poder tener más barriles de crudo, por lo cual no se pueden obligar a dichos contratos y prefieren tirar dichos contratos de mayo para poder seguir a los contratos de junio, que tiene un gap de más o menos $20, eso tampoco había pasado jamás. Es por eso que muchos optan mejor no tomar dichos contratos de mayo que vencen el día de mañana y mejor esperarse hasta junio, que vence en los días previos a que acabe mayo. Y para muchos productores les resulta tener que pagar para que se lleven sus barriles en lugar de tenerlos almacenados. ¿Qué significa todo esto? Pues sí, que hay un chingo de petróleo en Estados Unidos. Hay demasiado petróleo y demasiados barriles, el cual la demanda no puede tomar. La demanda está por los suelos. No hay industria, no hay empresas que tomen esos barriles para poder usarlos y poder tener una actividad económica productiva. Y eso hará que aunque hayan bajado los futuros, porque el día de hoy bajaron los futuros de los contratos por vencerse para mayo, pues tenga repercusión también en los precios spot del barril de petróleo en los próximos días. Porque tampoco es tan complicado darse cuenta que si hay demasiada oferta y no hay demanda, pues como lo comentamos la vez pasada, los precios tienen que bajar sí o sí, porque si no nadie te va a comprar y te vas a quedar con un stock que no vas a poder mantener. No sé si se acuerdan en los libros de historia y de economía de cómo empezó la Gran Depresión de 1929. Fue por una sobreproducción y tener muchos stocks que no se podían vender. Y aunque la OPEP haya rebajado su oferta de casi 10 millones de barriles, 9.7 porque a México le faltaron 300,000 para completar los 10 millones, pues ese recorte en la oferta no va a alcanzar para la tan baja demanda que hay actualmente en el mundo. Y por eso la incertidumbre crece aún más. Es muy difícil que se recobren precios anteriores, por lo menos en unos meses. Y precios anteriores me refiero a $40-60, que son precios del principio de este año. Y son precios con los que se cotizó a final del año pasado. Eso todavía puede tardar. Y más si este encierro se sigue prolongando por más tiempo. Tal vez se recuperen los $20-22 para los futuros de junio, o tal vez no, pero lo que sí sabemos es que jamás, y repito jamás, hemos visto un activo financiero ir a niveles por abajo de cero, a niveles negativos, y menos irse a menos $40 y caer más de un 300% en un solo día. Eso solamente significa una cosa, y eso es lo que resume toda la actividad del día de hoy: incertidumbre, miedo y retracción económica, sin duda alguna. Ni siquiera en mis libros de economía, historia y finanzas ha habido un ejemplo de qué pasa en estos casos. Cuando un activo financiero se va a menos cero en un solo día, y es meramente especulativo lo que yo te llegase a decir de qué va a pasar justamente con el petróleo. Puede ser que suba para junio, en los próximos días, en las próximas semanas, a sus niveles de 18, 20, 22 dólares, o puede ser que no. Eso solamente lo sabremos en los próximos días, y es indispensable saber en cuánto cierre el día de mañana los vencimientos de los futuros para los contratos de mayo. Es muy importante saber en cuánto va a cerrar el día de mañana, porque desafortunadamente Pemex también se rige por los precios de los barriles WTI, por sus siglas en inglés, West Texas Intermediate. Bueno, ¿y qué pasará justamente con México por toda esta situación de los precios y la caída de los barriles del crudo? Pues de entrada, Pemex no es viable, porque significará más pérdidas. Imagínense la caída de los barriles del petróleo por el cual se rige, más el recorte que hizo Moody's a Pemex, por lo cual lo clasifica como bonos basura. Eso va a traer
muchas pérdidas de forma masiva. En segunda, el proyecto de refinerías, en la cual se incluye el proyecto de Dos Bocas, deberá ser cancelado por lo menos hasta nuevo aviso. Ese proyecto no puede seguir hoy en día debido a todo lo que está pasando en los mercados y debido a lo que está pasando con el crudo, porque es un proyecto que ni siquiera es sostenible. Si en estos días y en estas semanas no cancelan, por lo menos de manera indefinida, este proyecto, nos está hablando de una muy mala señal por parte de la estrategia del gobierno mexicano. Y en tercero, el proyecto económico del gobierno se basa más en el petróleo que en cualquier otra cosa. Y esa estrategia, claro, si la podemos llamar así, debe cambiarse, pero ya. El gobierno debe tomar otro tipo de alternativas y otro tipo de estrategias para tener un plan económico, porque no puede seguirse un plan económico a partir del petróleo. Es muy claro que el petróleo hoy en día ya no es sostenible, y es muy claro que la tendencia a futuro ya no es a partir del petróleo. ¿Cuánto más debe pasar para que se den cuenta de todo eso? Y lo más importante, y aquí antes de enseñarte algunas gráficas y algunas cosas para poder cerrar el tema de esta gran crisis que se viene, es que esta caída del petróleo es la primera gran señal de una crisis mucho más grande de la que pasó en el 2008 y en el 2009. Puede ser tan grande incluso que la Gran Depresión de 1929 y 1930, como lo dice el Fondo Monetario Internacional. Y justamente por lo que acaba de pasar el día de hoy puede ser un indicio que dicha crisis sea aún más grande que la Gran Depresión que todos nosotros hemos leído en nuestros libros. Estamos hablando que podemos entrar a la recesión histórica más grande jamás registrada y que seguramente va a quedar en los libros de historia, economía, finanzas y muchos libros más de ahora en adelante. Y bueno, les voy a poner un ejemplo rápido de qué es lo que se podría venir en los mercados financieros, porque créanme que esto va a tener repercusiones. Porque a pesar de que hayan subido los índices más importantes en las últimas semanas, desde la caída de hace un mes, eso no significa que hayamos salido de la crisis. Eso significa que puede venirse peor y puede entrar en un bull trap que tienen que tener mucho cuidado, porque esto es muy, pero muy peligroso. Lo primero que les quiero mostrar es justamente qué está pasando hoy en día con los stocks, ¿no? Y uno de los más grandes indicadores que ustedes ya lo saben porque lo hemos hablado muchas veces es el Dow Jones. El Dow Jones es un indicador de referencia para la bolsa de Estados Unidos y este es industrial, ¿ok? Les quiero mostrar un ejemplo justamente con dos indicadores, que es el Dow Jones y es el Nasdaq, para que vean cuál es el comportamiento normal durante una crisis. Si se pueden dar cuenta, a partir de febrero, que fue el máximo histórico, empezó una caída. Y esta caída pues se ha extendido bastante, de una caída de casi menos 38%. Pero cuando inicia toda crisis, siempre hay un movimiento que deben de saber, y ese movimiento le llamamos Bull Trap. Este Bull Trap es un movimiento cíclico y es parte del ciclo económico. Justamente como pueden ver en esta gráfica o en este ejemplo, cómo empieza todo ciclo económico cuando hablamos obviamente de inversiones. Empieza todo este crecimiento, luego hay una caída, a ese le llamamos Bear Trap, que es que se piensa que va a caer el precio, pero en realidad hay un soporte que hace que el precio se dispare y que no caiga más, y de ahí empieza una fase alcista pero brutal. Obviamente llega el pico. Antes de toda crisis siempre que tiene que haber máximos históricos, y eso lo hablamos muchas veces, y eso creo que ya lo deberían de tener súper bien metido en la cabeza. Cuando empieza ahora sí el ciclo de depresión económica, va a haber una primer caída. Esa primer caída va a agarrar un soporte, porque hay muchas caídas que no terminan en depresión o no terminan en crisis. Esas caídas suelen soportar los precios de compra para que vuelva a subir. Pero si no pasa ese soporte para que vuelva a subir, entonces le llamamos bull trap, porque este crecimiento va a hacer que empiece otro disparo de venta, que es retirar las inversiones ante la incertidumbre para pues minimizar pérdidas prácticamente. Y ahí la gente piensa que se regresó a la normalidad y ¡pum! Viene toda esta bomba de venta y venta y venta.
y nos lleva a niveles pero brutales. Nos lleva a niveles como en la Gran Depresión de caídas de 80-85%. Ahorita se les voy a mostrar cuánto fue la caída. Pues hacen que la crisis económica sea muy fuerte, ¿no? Haya muchas pérdidas en inversiones, haya muchas pérdidas en activos, haya bancos en quiebra, obviamente. La primera caída no es lo fuerte, la segunda caída es lo fuerte y es lo que revienta a muchas empresas y revienta a muchos bancos y mercados financieros. Y aquí es donde les quiero mostrar justamente lo que debemos de observar y casi con lupa. Voy a poner un ejemplo justamente de cómo se dio en la crisis del 2008, cómo se dio también en la Gran Depresión, para que este ejemplo pueda quedar súper claro. Si se dan cuenta, este es el ciclo de la depresión del 2008-2009, cuando prácticamente en octubre del 2017 se llegó a máximo histórico, y de ahí es donde originalmente empieza toda esta crisis y este ciclo bajista. Si se pueden dar cuenta, la primera caída se registró en un rango de menos 18%. En realidad no fue tan abrupta. De aquí vino un movimiento justamente alcista, pero aquí es donde pasa justamente este movimiento de bull trap. Se minimizan pérdidas y se hace una caída mucho más grande que la primera. Y aquí estamos hablando que cayó un 50% a partir de este bull trap, llegando a niveles totales de crisis menos 54%. Y de aquí, ya que llega al piso, pues vuelve a empezar otro ciclo económico, como ya todos sabemos. Vámonos a 1929. Todos nuestros libros de historia y economía lo dicen, es la Gran Depresión económica jamás registrada antes. Eso quiere decir que la caída fue tan brutal que muchas empresas quebraron, muchos bancos quebraron, muchas industrias se dieron en la madre y el mundo cambió totalmente a partir de esta Gran Depresión. Para que vean un ejemplo, el máximo histórico fue el 1 de agosto, o bueno, en el mes de agosto de 1929. De aquí hubo una caída antes de entrar al bull trap de 50%. Después empezó una recuperación, pero es una recuperación falsa, que es como lo indica justamente este movimiento de bull trap. Es una recuperación falsa, es ficticia. El bull trap en 1929 empezó en abril de 1930 y de aquí al piso de la depresión económica o el valle tuvo una caída de menos 86%. Menos 86% a partir de que empezó el bull trap. Eso quiere decir que sumando toda la crisis, desde el máximo hasta el mínimo, fue una caída de casi 90%. ¿Sí me estoy explicando más o menos? ¿Sí ven hasta dónde puede llegar esto? La crisis aún no ha empezado. La crisis se determina a partir del punto del bull trap. Se confirma la crisis a partir de este punto. Y eso es donde estamos situados hoy en día. Estamos por entrar en una fase de bull trap si esto sigue. El bull trap no sabemos dónde puede ser, pero si tomáramos en referencia este soporte que se convierte en resistencia porque ya bajó, entonces le restamos menos 86% y miren hasta dónde nos está llevando estos niveles. Ni hasta el soporte justamente de 1994. A precios de 1994 nos puede llevar a esta crisis. Y si es peor que la Gran Depresión de 1929, vamos a llegar a precios tal vez de 1980. Esto está brutal. Y nada más para que quede claro este tema, porque no me gustaría que se fueran justamente con dudas. Este es el Nasdaq. El Nasdaq mide el índice más de empresas como tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, Google, Apple, Tesla y muchas de esas empresas con base tecnológica, pues se miden con el Nasdaq 100.
Justamente en este Nasdaq podemos determinar una caída a partir del Bull Trap. Pues aquí ya lo tenía marcado. Este es un ejemplo de lo que pasó en la burbuja de los 2000, justamente con la burbuja tecnológica, que ahorita se los voy a mostrar y por qué marqué esta línea. A mínimos. Este es el famoso Bull Trap, y es lo que tenemos que tener bien en cuenta y mucho cuidado, porque si se da, vamos a llegar a una crisis pero brutal y debemos ser muy cautelosos. Recuerden, esto no es un consejo de inversión, simplemente es para que lo tengan presente y para que puedan estar al pendiente, porque esta caída del petróleo no va a venir sola, va a venir como un efecto dominó y le va a pegar a muchas industrias y a muchos mercados. Así que tomen en cuenta y tomen sus precauciones necesarias por el amor de Dios. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte al canal. No olvides darle a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ya sabes todas esas cosas que se dicen al final del video. Te voy a dejar las redes sociales de Empresando de este lado para que nos sigas y puedas tener algún tipo de contenido extra y puedas enterarte de todas las noticias de lo que pasa en el momento y pues podamos crecer esta bonita y linda comunidad. Te recuerdo, mi nombre es Rodrigo Dávila y pues nos vemos en el próximo video. Espero sea mucho más pronto para actualizarnos más rápido de lo que está pasando, porque creo que entre más rápido podemos actualizarnos va a ser mejor para tomar decisiones. Nos vemos en el siguiente video. Bye.